Muy bien. Listo. Pues muy buenas tardes. Tengan la más cordial bienvenida en esta tarde del jueves 25 de septiembre, en esta sesión del Seminario Institucional de Tutoría. Y pues estamos muy felices de compartir con ustedes esta sesión y con un ponente muy especial, el maestro Caleb Ávila. Me voy a permitir presentar al maestro Caleb, que es el ponente de nuestra sesión de hoy. Estoy seguro que pues habrá dudas, comentarios, que seguramente vamos a poder pues revisar mucho de ello. Y en la plataforma ya se encuentran dos artículos que pueden ustedes revisar como material de apoyo. Me voy a permitir leer la semblanza del maestro Caleb. El maestro Caleb Ávila cuenta con formación profesional en psicología. Tiene un diplomado como educador de la sexualidad por el Instituto Mexicano de Sexología, el IMESEX, y actualmente es maestrante en estudios de la sexualidad por la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN. Colabora desde hace más de 9 años en Somos Voces, un proyecto integral especializado en temas como género, sexualidad, diversidad sexual y derecho de la humanidad, en donde funge como coordinador del área de educación y sensibilización. También es cofundador y coordinador del colectivo Castalia, una iniciativa desde y para la comunidad trans, que por cierto pueden encontrar diversas publicaciones de este colectivo y que pues vienen con temas muy enriquecedores, muy interesantes. Pues bienvenido, maestro Calef, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por este espacio y por poner en el centro estos temas que son tan importantes, sobre todo en este mundo y con estos retos que estamos experimentando hoy día. Entonces, bueno, antes de cualquier cosa me gustaría preguntarles, ¿me escuchan bien? ¿Se Sí, oye maestro, bien? fuerte y claro. Excelente. Pues me voy a permitir compartir con ustedes eh, una presentación. Creo que, a ver, la voy a poner aquí a ver si no me veo mucho, para que me puedan ver. ¿Está? Bueno, eh, el día de hoy les traigo una presentación que se llama Juventudes, Identidades y Diversidades. Eh, Les decía, creo que hoy día pues nos confrontamos a un mundo eh, bastante complejo en el sentido de que cada vez existen más formas de enunciación, cada vez existen más formas de habitar y de experimentar nuestras identidades. eh, Y eso implica ciertos retos también, sobre todo para quienes toca acompañar a estas juventudes. Por ahí vi una mano arriba, no sé si sea como que no me escucho o algo así. Ah, eh, bueno, les comentaba, me interesa hablar de este tema porque creo que a veces, sobre todo, y yo todavía me enuncio como parte de este grupo de las juventudes, y pretendemos que todas las personas entiendan qué es lo que está pasando con nuestras vidas y cómo es que pueden intervenir o cómo nos pueden acompañar de una manera pues más apropiada en palabras de lo que estas juventudes podríamos pensar. Y en ese sentido, creo que resulta bastante complejo a veces entender por qué es necesario que desarrollemos algunas estrategias o algunas herramientas para poder llevar estos acompañamientos de manera pues más adecuada, más asertiva, más sensible, pero sobre todo hay una cosa que me que estaré enfatizando a lo largo de la charla y que me importa mucho y es, número uno, la autonomía y la agencia. No nos interesa, a pesar de que esta palabra de tutelaje puede aparentar que muchas veces sea necesario que intervengamos en la forma en que las juventudes toman las decisiones, pues algo que definitivamente nos interesa es estimular esta agencialidad y este sentido de autonomía. ¿De qué manera podemos proveerles también a estas juventudes las herramientas para que una vez que salgan de estos espacios de tutoría puedan, pues justamente tomar las decisiones más adecuadas para su formación profesional, para el desarrollo de su vida personal, etcétera? Entonces, me interesa un poquillo hablar desde ahí, desde entender que hay razones para pensar que estos procesos son muy particulares y son muy subjetivos y que también a raíz de estas subjetividades y estas particularidades que cada persona, sobre todo en un momento tan
importante como es la juventud, que estamos tratando de encontrar o más bien de posicionarnos en un lugar en este mundo, pues eh, es necesario desarrollar discursos, es necesario desarrollar narrativas. Ay, entonces, me gustaría preguntarles, me gustaría que se lleven a la reflexión y que tengan bien presente que a veces cuando estamos experimentando nuevas situaciones y cuando nos confrontamos a cosas que no hemos vivido antes, pues pareciera como que nos está jalando un torbellino. Entonces quiero invitarles a que reflexionen sobre el torbellino de su juventud. ¿Qué momento catastrófico, qué momento complicado de su juventud recuerdan? Traigan a su mente un momento, una situación en la que de pronto no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo responder, no sabíamos cómo íbamos a manifestar nuestras preocupaciones o nuestras inquietudes, porque pues también no sabíamos de qué manera va a responder esa persona que nos tutelaba, ¿no? Que nos estaba ayudando o nos estaba dirigiendo u orientando en determinado momento. Les invito a que si tienen un lápiz o un cuaderno, una hojita al lado de ustedes, puedan hacer este ejercicio de manera escrita y que si no lo puedan, no lo tienen a la mano, pues también lo puedan hacer pues en su cabeza, ¿no? Que podamos pensar en esto. Traigan a su cabeza un momento en el que esta juventud parecía un torbellino, en el que, repito, no supiéramos cómo íbamos a hacer las cosas o nos confrontábamos a una situación que no sabíamos resolver. Entonces, vayamos pensando por ahí. Quizá una situación en la escuela, quizá alguna cosa asociada a lo afectivo, al enamoramiento, a la sexualidad, quizá algo asociado a pues sus primeras experiencias acercándose a lugares de trabajo, a empleos, en donde no supieran qué decisiones tomar o pues cuál iba a ser la mejor decisión para ustedes. Y ahora piensen qué sentían, qué emociones experimentaban en ese momento. Cuando hay incertidumbre, experimentaban tristeza, experimentaban preocupación, experimentaban incertidumbre, de qué manera lo hacían, de qué forma es que notaban que estaban sintiendo esa emoción en su cabeza, en sus pensamientos, en su cuerpo. Intenten recordar un poquillo qué era lo que les producía esta sensación. Y finalmente me gustaría pedirles que recuerden cuál era esa figura cercana y de confianza que ustedes tenían al alcance para poder acercarse y hablar de estas cosas que a ustedes les estaban preocupando, que les daban miedo, que les daban preocupación. Quiero pedirles, por favor, que tomen muy seriamente este ejercicio porque esta reflexión que tengan en este momento es algo que nos ayudará mucho a entender de dónde van las categorías teóricas y conceptuales de las que vamos a hablar en este momento. Entonces, de nuevo, repitamos este ejercicio, pensemos en esta situación de la juventud que de pronto no sabíamos manejar, recordemos qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos nos cruzaban. Si de pronto decíamos, hoy no, esto está muy complicado y me va a superar, no sé cómo resolverlo, no sé si en algún momento voy a salir de este hoyo. Que recuerden a quién podían acercarse, cuál fue la respuesta de esa persona a quien se acercaban, era algo que ustedes esperaban, sucedió algo que no esperaban. Gerardo, adelante. Creo que tienes una pregunta por ahí. Allá abajo la mano. Bueno, mantengamos esto en mente para poder empezar a entender de dónde partimos. Eh, Les presento pues este pequeño esquema un poquito como para poder entender pues cuáles son como las coordenadas teórico-conceptuales de las que quiero partir para hablarles hoy sobre acompañamiento a juventudes LGBT. De entrada me gustaría que pensemos en el discurso. Eh, Hay mucha gente que se ha dedicado a teorizar el discurso y hay muchas formas en las que hemos entendido el discurso. Hay quienes piensan que el discurso es un texto elaborado de manera textual, de manera escrita, para un fin específico, como podría ser esto que estoy haciendo, ¿no? Como, pues quizá Caleb se fue y se llevó de tarea a escribir un discurso para poder venir a presentarlo a tutores de la universidad.
Hay quienes dicen que hay otras formas de discurso, ¿no? Esto es un concepto polisémico porque también depende de la tradición académica y la tradición teórica desde donde se esté aproximando al concepto discurso. Pero yo quiero invitarles a pensar en el discurso como uno de los niveles más sociales del lenguaje. Teóricos como Bandig, como Bakhtin nos dicen que el discurso no solamente son palabras aisladas, el discurso tiene la capacidad de crear realidades. El discurso son todas esas características que a través, pues, de la cultura oral o de la comunicación verbal o inclusive de la comunicación gestual, establecen ciertos códigos que dan sentido al universo o en el mundo en el que vivimos. De alguna manera, eh, este discurso o estos discursos en los cuales nos sumergimos y con los que crecemos determinan cuáles son las realidades que vamos a alcanzar a ver, a vivir, a reproducir o a cuestionar en nuestras vidas. El discurso es sumamente importante porque definitivamente, pues las personas nos socializamos a través del discurso. Tenemos la capacidad de decir quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, en qué creemos, cuáles son nuestras ideologías, cuáles son nuestros deseos a través del discurso. Y sin que existieran, si no existieran otros discursos o si no fuera tan importante esta dimensión, pues sería complicado encontrar esos elementos que la cultura nos presta para entender la realidad en la que vivimos. Entonces me gustaría que pensemos también en la posibilidad de gestar discursos institucionalizados. Y con un discurso institucionalizado no me quiero referir únicamente, por ejemplo, esos que tienen que ver como con las misiones, las visiones, los objetivos de las empresas o de las corporaciones o de las instituciones por sí, por ejemplo, una institución de salud, una institución educativa, sino que también hay otras estructuras institucionales que producen estos discursos. Por ejemplo, un discurso o una institución muy potente, que de hecho Bakhtin también hace un guiño a pues a este peso que pueden llegar a tener los discursos en la vida de las personas, pues habla de que depende de dónde viene este discurso, ¿no? Definitivamente hay ciertas estructuras o ciertos emisores de discurso que tienen la posibilidad de potenciar y de hacer llegar el discurso o estas ideologías más allá de lo que a veces nos podemos imaginar, ¿no? Algo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es el discurso biomédico, que actualmente es un tema en el que yo trabajo en la maestría en estudios de sexualidad. El discurso biomédico, pues es eso que se va gestando y que se encarga de determinar cuáles son los parámetros de investigación, cuáles son esas cosas que interesa voltear a ver, pero que sobre todo tiene la capacidad de crear o de caracterizar sujetos o de caracterizar situaciones. Se hablan mucho, por ejemplo, del discurso de lo trans, ¿no? Hablando de diversidad sexual y particularmente mi experiencia con poblaciones trans, pues podemos hacer toda una genealogía de los discursos trans que podrían recorrer, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sexología clínica de John Money, lo que tiene que ver con la sexología de Magnum Hirschfield, y que tenían unas lógicas muy particulares cuando trataban de caracterizar el sujeto trans, por ejemplo. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que hay ciertas estructuras y hay ciertas jerarquías que tienen la posibilidad de crear discursos que van más allá de la producción de palabras o de las producciones narrativas, sino que, como dice John Austin, somos a través del discurso. El discurso crea realidades. Entonces, es importante que seamos conscientes de cuáles son los discursos que estamos habilitando y cuáles son, pues, esos objetivos que tenemos a través de nuestras emisiones discursivas. Algo que me gustaría dejar aquí en la mesa para que se lo lleven es que todos los discursos son elecciones. Todas las personas elegimos, tomamos decisiones sobre la manera en la que vamos a construir el lenguaje y cómo vamos a utilizar esas palabras para poder validar, invalidar, negociar o inclusive rechazar ciertos aspectos de nuestra realidad. Entonces, hay que ser conscientes de que los discursos no son palabras aisladas y no son palabras al viento. Tienen posibilidades de materializar situaciones, de crear verdades. El segundo eje que me gustaría hablar y que está totalmente vinculado al discurso es el sistema sexogénero. Yo particularmente he pensado el sistema sexogénero desde los trabajos de Teresa de Lauretis y Gail Rubin, que tienen un planteamiento bien interesante y que hablan en particular de la estratificación sexual o de los dispositivos de la sexualidad. Rubin, en uno de sus más famosos trabajos, plantea que el sistema sexogénero es una suerte de jerarquización, una jerarquía artificial
que es creada con algunos fines de funcionalidad social y que tiene como finalidad mantener y sostener las reproducciones de desigualdad que existen basadas en la diferencia sexual. La diferencia sexual pensando como que puramente existe un binario hombre-mujer cargadas con características muy específicas que pueden hacer que estas personas, dependiendo de sus sexos, puedan tener o no accesos a determinadas plataformas, por ejemplo, del Estado, ¿no? O pensemos en 1920, en donde este discurso centrado en el sistema sexo-género pues apuntaba al hecho de que, por ejemplo, una mujer no podía ocupar espacios no podía ocupar un lugar en espacios académicos. Em, Esto es interesante porque quiere decir que el discurso no es monolítico. El discurso se adapta y el discurso se va transformando según las características sociales, geográficas, políticas, etcétera. Lo que me parece importante aquí de tomar, hablando del sistema sexo-género, es que definitivamente existe una estratificación que sostiene y que reproduce estas diferencias o estas desigualdades sociales que están fundamentadas en el sexo o, como lo pueden decir algunas corrientes teóricas hoy en día, que también están fundamentadas en el género, ¿no? ¿Cuáles son estos alcances que las personas pueden tener según estos dimorfismos sexuales que hemos pensado históricamente y que también forman parte de un discurso? Porque si lo pensamos bien, el cuerpo lo construyó una ciencia en específico, el cuerpo se ha construido a través de la biología, el cuerpo se ha construido a través de la medicina, pero hay algo que tenemos que tener en conciencia y es que ningún discurso es neutro. Todos los discursos tienen un objetivo y todos los discursos, por supuesto, tienen una finalidad interpretativa, tanto desde la persona que lo produce como desde la persona que lo recibe. Entonces, el sistema sexo-género, pues básicamente es esta estructura, es esta maquinaria que permite habilitar las herramientas que sostienen estas diferencias sexuales y que por supuesto se van colocando en distintos lugares según los momentos históricos en los que vivimos. Decía hace rato, ¿no? El tema del acceso de la mujer al sistema educativo formó parte de una dinámica del sistema sexogénero. Eh, en los 40, 50 que iniciamos con toda esta parte del voto femenino, bueno, también tiene que ver con el discurso y también tiene que ver con el sistema sexogénero y esta estratificación. Y al día de hoy lo que nos convoca a esta reunión, a esta charla, pues es justamente pensar en la diversidad sexual y que definitivamente la diversidad sexual ocupa un lugar en esta cadena o en esta estratificación sexual. Si de inicio pensamos que esta cadena o esta pirámide eh, de jerarquías empieza funcionando desde el dimorfismo puro de lo sexual, digámoslo de alguna manera, es decir, cuáles son las configuraciones genéticas y corporales de la persona, pues esto también va adquiriendo más poder y va adquiriendo unas lógicas distintas según otras características de los sujetos o otras formas de uso de la sexualidad. Por supuesto que no ocupará el mismo lugar en la pirámide o en la línea de jerarquías sexuales una persona heterosexual que una persona no heterosexual o una persona cisgénero que una persona trans. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque esto también habilita otras formas de segregación, es a lo que de algunas maneras han llamado violencia simbólica o violencia estructural, ¿no? Si tú eres parte de otro sitio de la estructura, entonces no deberías tener acceso a esto. ¿Por qué? Pues hay un deseado, porque hay un discurso normativo en donde si tú te sales, o hay de dos, o estás fuera de esta caja y entonces es lo que los estudios de género llaman ay, perdón, tengo muchos problemas a veces con esta palabra. Nos volvemos ininteligibles, es decir, no somos legibles, no nos entendemos como seres humanos dentro de determinados sistemas o estructuras sociales. Entonces, eh, el discurso que rodea el sistema sexogénero resulta muy importante porque justamente la forma en la que habilitamos nuestra sexualidad o los espacios que ocupamos dentro de esta jerarquización sexual, pues también determinan las estructuras sociales en las que nos vamos a desenvolver y la relación que vamos a tener por las mismas. Finalmente, me interesa también hablar de las identidades. Em, por ahí Trejo y Jiménez hablan de las muchas formas de entender identidad y en los estudios culturales, Stuart Hall es algo que ha puesto muy en el centro, ¿no? Que podríamos también hacer una genealogía muy interesante de cómo es que hemos entendido el ser y la identidad desde un momento, digamos, como
alrededor de la época de la Ilustración, en el que el sujeto y la identidad estaban pensadas como características nucleares. Entonces la persona venía, llegaba al mundo y tenía cargada una identidad que se iba a desarrollar y a lo mejor tenía la posibilidad de adaptarse de manera diferente a las distintas necesidades que iban a representarle sus contextos. Pero entonces viene Trejo y Jiménez y hay una analogía que me parece muy interesante. Les invito a pensar en ir al mercado o ir a la tienda o ir al súper. Em, Cuando ustedes estaban peques en su niñez, pues probablemente iban con su mamá o iban con su tía o iban con su papá o iban con su abuelita o ya sea al supermercado o al mercado. Entonces, cuando ustedes iban de compras, pues ya sabían qué productos agarraban, en qué presentaciones, cuántas piezas por empaque. Pues de alguna manera es la forma en la que aprendemos a conocer esos productos del mercado o de consumo que vamos a utilizar. Pero llega un momento de nuestra vida en la que probablemente tenemos una mayor autonomía o probablemente un mayor poder adquisitivo para poder decidir pues cuáles son esos productos que vamos a comprar. Entonces, en este momento de nuestra vida que nos toca ir a hacer nuestra despensa por nuestra cuenta, tenemos dos opciones, o la opción de agarrar esos productos, esas marcas, esas presentaciones que en nuestra niñez nos enseñaron que eran buenas y que funcionaban y que probablemente eran algo funcional a las posibilidades económicas que teníamos, eh, pero tenemos también la opción de que pueda haber alguna persona temeraria que diga, ay, quiero probar este producto, me interesa ver cómo funciona esta marca. Entonces pensemos que más o menos la identidad funciona de una manera similar. Tomamos el discurso como un margen de inicio para poder entender cuáles son estas características que tengo a título personal que son muy diferentes a las demás personas que me rodean y que son una identidad o que pueden producir una identidad individuada, pero también tenemos la posibilidad de entender cuáles son esos productos o esas características que nos hacen ser similares a otros grupos. Y es entonces que podemos pensar en identidades colectivas. Lo que sucede aquí es muy interesante y es algo que proponen Davis y Harrer, es el posicionamiento reflexivo del yo. Es cierto que todo lo que sucede afecta en la manera en la que construimos nuestras identidades y particularmente ya podemos entender el discurso es uno de esos puntos importantes. Entonces, esta característica de la reflexividad es esa que nos permite posicionarnos y desarrollar una relación o de aceptación, de rechazo o de negociación con ciertos mandatos o ciertas características que culturalmente deberían de estar asociadas a un cuerpo, a una persona. Eh, Pienso, por ejemplo, en las masculinidades, ¿no? Muchas veces pensamos en todas esas cargas sociales que se asignan a los cuerpos de lo que conocemos como hombre, ciertas características que tienen que ver con el desempeño que tiene que tener en una familia, cuál es su función en la familia, cuál es su función en la sociedad, cuál es su función económica. De repente, pues esto también está asociado como a prácticas culturales. Pensemos, por ejemplo, pues algunas prácticas machistas, ¿no? Llamémoslo de esta manera. Pues que tiene que ver con que, pues, llego a la casa y no tengo que lavar mi ropa, a mí siempre me ayudan a lavar mi ropa, yo no sé hacer nada de comer, yo no me encargo de hacer nada de la cocina, este, usualmente tengo una autoridad superior sobre las mujeres de mi familia. Pensemos en esas características tradicionales de lo que está asociado a la masculinidad. Probablemente este proceso reflexivo identitario es lo que permite que el hombre que se siente en conflicto con estos mandatos pueda decir, ay, como que hay algo aquí que no me gusta, hay algo aquí que no está haciendo eco conmigo y que yo no quiero reproducir. A eso es a lo que nos referimos con la posibilidad reflexiva del desarrollo de la identidad. Tenemos esta posibilidad de tomar características que nos hacen seres individuados, pero a la vez tenemos la capacidad de construir estas narrativas, estas narrativas que tienen la posibilidad de eh, hacernos entender de qué manera podemos operar de manera social y también de qué manera podemos adscribirnos a ciertas identidades colectivas. Pensemos en identidades colectivas a la diversidad sexual, por ejemplo, que es una contrarrespuesta a un mandato social, el mandato del cisgenerismo. Este cuerpo es con el que se llega al mundo y es el cuerpo con el que se debe de ir la persona, ¿no?
Y no solamente eso, sino el cuerpo es el que configura la experiencia social. Es decir, que si tú llegas al mundo con determinada corporalidad, por ende, tu historia de desarrollo social tendría que ser pues determinada, ¿no? Según cuáles son los órganos sexuales pélvicos. Entonces, eh, tenemos esta posibilidad de crear también momentos reflexivos asociados a la identidad. Y aquí creo que algo que me interesa enfatizar es que es importante que no perdamos de vista que estos tres ejes, por lo menos para el tema que nos convoca hoy, que es juventudes LGBT, están vinculadas. Hay discursos que están operando actualmente y que tienen efectos materializados en la realidad que estamos viviendo. Existe un sistema sexo-género que se ha encargado de diseñar y de sostener ciertas prácticas asociadas al dimorfismo sexual, y a través de estos conocimientos culturales que tenemos es posible construir una identidad. Y en este momento, pensando en juventudes, integro el término de adultocentrismo. Creo que es interesante que cuestionemos en papel de tutores porque em, bueno, es importante también aclarar que podemos entender como adultocentrismo a una articulación de saberes y de prácticas que están asociados a una experiencia de vida. Esto quiere decir que cuando llegamos a determinados momentos de nuestra vida y sobre todo tenemos una jerarquía más alta debido a nuestra edad, pues muchas veces establecemos un régimen de verdades. Como tenemos experiencia, como hemos vivido más tiempo, entonces esto que me ha pasado a mí y esto que he vivido yo tiene más sentido que las inquietudes que tú tienes, porque yo tengo experiencia, porque yo ya pasé por ahí. Y entonces esto coloca a las juventudes en un proceso de tránsito, que ya lo verán en la lectura de Ignacio Lozano Verduzco que les compartí. Em, Esto es una cosa importante porque tenemos que entender en qué posición se encuentran las juventudes el día de hoy y que se les asigna una característica de barbarie. Y por ahí, en este artículo de una aproximación Foucaultiana a la juventud y al adultocentrismo, el autor hace una explicación magistral sobre cómo es que el adultocentrismo también es un proceso de colonialidad. No me refiero a colonialidad en el sentido de la ocupación de espacios físicos o geográficos, pero sí de los espacios simbólicos, entendiendo como un espacio simbólico una necesidad, un deseo, una duda o una inquietud de la persona joven que en la característica de que se le dota de, pues es que es una persona inestable, es una persona en proceso de aprendizaje, pues forma parte de un discurso que invalida y que de repente deja a la persona joven en una situación como de, híjole, pues es que ¿a quién me puedo acercar si la persona a la que quiero acercarme para preguntarle y para manifestarle mis inquietudes invalida todo lo que le digo? Me dice que esto no me debería preocupar, me dice que mi trabajo es este otro. Y hay un epígrafe en el artículo 1 que les compartí y justamente dice algo similar como cuando la persona mayor te dice yo ya fui joven, las juventudes de hoy pueden responder algo como fuiste joven, pero no fuiste joven en el mundo en el que me correspondió ser joven a mí, ¿no? Y que también implica estas lógicas que ahora vemos están cruzadas por muchas cosas, por ideologías, em, por tendencias políticas y que es esencial entender que no están aisladas y que tienen un origen y que podemos rastrear ese origen. Para entrar un poquito en materia de sexualidad y acompañamiento, quiero retomar la teoría de Mikhail Bakhtin. Él propone que a grado discursivo, pues tenemos, digamos, dos formas o dos potencias discursivas, ¿no? Tenemos la potencia centrípeta y tenemos la potencia centrífuga. Pensemos en una lavadora. La potencia centrípeta es esa que te jala hacia el centro. Es una fuerza discursiva que, por supuesto, está colocada en determinados agentes discursivos, como pueden ser instituciones, como pueden ser inclusive profesiones, porque, pues sí es cierto, ¿no? Cuando vas con un médico, pues lo que sea que te diga el médico tiene razón, porque tiene esa investidura del conocimiento. Bueno, hay diferentes grados discursivos y hay diferentes niveles en los que los discursos se pueden crear y por ende el efecto que tienen estos discursos sobre la sociedad, la cultura y determinados grupos en específico, pues también tiene un peso distinto según cuáles sean esos interlocutores o esos emisores del discurso.
Entonces, em, pensemos en un torbellino. Ya vimos, acabamos de ver que hay un sistema sexogénero y hay un discurso que está conectado a él. Un discurso que determina cómo debería ser el cuerpo, cómo deberías de utilizar el cuerpo, cuáles afectos o cuáles emociones deberías de sentir, con quién tienes permitido y con quién no tienes permitido afectarte. Y eso funciona como una suerte de torbellino. Tiene tanta potencia y se mantiene a través de la reproducción y la producción de estos discursos que hacemos pues las personas hablantes toda la vida, que se vuelve una especie de torbellino. Entonces te va jalando hacia el centro, digamos en palabras de Butler, que es como una matriz normalizadora, pero es una normalización que se da a través del discurso, a través de los posicionamientos narrativos. Por otro lado, plantea también que existen fuerzas centrífugas. La fuerza centrífuga es todo lo contrario, como cuando metes algo a la lavadora y da muchas vueltas a una velocidad que dispara el agua hacia afuera. Las fuerzas discursivas centrífugas tienen una función similar, romper, fisurar esas, pues sí, esas realidades estatutarias que son creadas a través de los discursos hegemónicos y centrípetos que pues, producen que nuestras sociedades caminen de una manera casi, casi, pues autómata, ¿no? Como que la vida, la linealidad del crecimiento, el ciclo de vida, pues es algo que ya está diseñado. Muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar, ay, pues, ¿por qué creemos esto? ¿O por qué decimos esto? ¿O por qué repetimos determinadas creencias? Y aquí aparece Graciela Morgade, que para quienes hacen acompañamiento y son educadores acá sabrán que es una magnífica educadora argentina, una doctora en educación, que ha trabajado sobre la educación sexual y la justicia sexual. Entonces ella plantea que en realidad toda la educación que recibimos es sexual. Todo el tiempo nos están educando de manera sexual. Desde antes de que lleguemos a este mundo y hacen estas fiestas de revelación de sexo, ya está actuando sobre nuestros cuerpos una matriz de normalización. Desde que se nos dice va a ser niña o va a ser niño, ya hay una carga, una serie de expectativas que recaen sobre cuerpos, cuerpos que ni siquiera han desarrollado pues, la ciudadanía, ¿no? Que todavía no pueden ocupar este lugar de ciudadanía sexual. eh, las escuelas todo el tiempo están reproduciendo formas de normalización sexual, desde que nos vamos y nos tenemos que formar en una fila o en otra, desde el uso de un lenguaje que implica que las personas aprendamos a leernos en estas palabras. Y a veces muchas personas me dicen como de, oye, ¿no es un poco exagerado este posicionamiento? Pero hace poco leí en Facebook una experiencia de una educadora que decía, bueno, es que en realidad el lenguaje sí forma parte de la educación sexual, pero además es una forma de educación que cada persona tiene la responsabilidad de descifrar. Decía ella, pues a la hora de la entrada en la primaria, cuando van a entrar al salón, pues las maestras decimos, todos los niños se tienen que formar. Ok, entonces cuando dicen todos los niños se tienen que formar, pues la comunidad estudiantil sobreentiende que pues se tiene que hacer la fila de niñas y de niños y pues que todo el mundo va a entrar al salón. Ok, aquí hemos aprendido a entender que esa construcción de todos los niños se tienen que formar en masculino genérico incluye a todo el mundo. Pero luego problematizaba en esta narrativa. Pero a la hora del recreo, dijeron, los niños que quieran jugar fútbol pueden pasar a anotarse en las listas. En esta construcción, los niños que quieren jugar fútbol se refería solamente a los niños varones. Y aquí es en donde se ponía esta crítica en el centro, ¿no? Pues que hay momentos en los que se tiene que aprender a descifrar cuando las construcciones discursivas te están incluyendo y cuando las construcciones discursivas no. Y en realidad, pues no es que nos lo digan en la clase de español, o bueno, sí, porque ahora también forma parte de un discurso de posicionamiento de la lengua y de defensa de la lengua, pero pues finalmente son procesos que de alguna manera parece que tenemos que aprender a descifrar o a vivir de manera autónoma, tenemos que entender de manera autónoma y eso complica demasiado las cosas. Entonces, nos dice Teresa de Lauretis que las tecnologías de género tienen formas de operar a muchos niveles y en muchas dimensiones. Primero nos hablan de las macroestructuras. Hay tecnologías de género que operan a nivel macroestructural. ¿Cómo es eso? Pues a través de discursos culturales y prácticas culturales. Aquí, por ejemplo, podemos poner en el centro, pues, cuáles son esos pensamientos o esas
esas construcciones nucleares asociadas al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que solamente existen cuerpos configurados de manera binaria, que tu forma de desenvolverte en la sociedad tiene que sí o sí estar amarrada a ese cuerpo con el que naciste, que si tú tienes un determinado órgano, pues entonces la persona a la que tú tienes que amar debe de tener otro diferente, que tienes que casarte y tener bebés antes de llegar a determinada edad, porque si no lo haces de esa manera, entonces quiere decir que no te has desarrollado de manera plena. Bueno, hay un sinfín de discursos que se han creado, pues aparentemente, eh, no sé, ¿no? A veces pienso que, o a veces noto que las personas dicen, no, pues es que la cosa ha estado así toda la vida, ¿no? Y así es, y yo creo que desde el inicio de los tiempos así era. De nuevo, estos discursos tienen un origen específico, tienen una intencionalidad específica y eso forma parte de las macroestructuras. Estas macroestructuras tienen una injerencia directa en las mesoestructuras, que son nuestras instituciones. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, que si tú llegas al mundo con determinada configuración corporal y tienes que juntarte con una persona con una corporalidad distinta, pues ya hay una institución que lo valida, ¿no? ¿Y qué será eso? Pues el registro civil cuando te cases, que antes de que tuviéramos aquí en el matrimonio igualitario, por ejemplo, pues no existía otra opción, ¿no? Entonces, aquí veíamos la habilitación de una mesoestructura que estaba sosteniendo un discurso macroestructural. Pues ya nos dijeron que así tienen que ser las relaciones humanas y que las personas tenemos derecho de amar de determinada forma y debemos de relacionarnos bajo determinados términos. Y entonces, ¿quién lo va a sostener? Pues una mesoestructura. La mesoestructura va a ser quien pues sostenga como esta conexión entre, pues digamos, como el mundo semiótico y el mundo capilar, ¿no? Que el mundo capilar es la microestructura, con esas experiencias subjetivas. La forma en que las personas que nos desenvolvemos en el mundo, pues captamos, entendemos, nos relacionamos, aceptamos o nos resistimos a estas realidades en las que nos estamos moviendo por aquí, por allá. Entonces, si nos ponemos a pensar de qué manera se nos ha educado emocionalmente, definitivamente podemos acudir al género. ¿Cuántas veces nos han dicho cuáles son las emociones que está bien que sintamos y cuáles no? Que si tu cuerpo es de determinada manera, entonces deberías de sentir ciertas cosas o ciertas emociones. Que si tus órganos son estos cuales, pues entonces tú deberías de desarrollar el deseo por determinadas identidades o corporalidades, o podrías incluso desempeñarte en determinado empleo, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas a las que podemos, o muchas explicaciones o muchas prácticas sociales que nos remiten a la habilitación de estas tecnologías del género. Insisto, nuestras emociones, los lugares en los que se nos permite o no estar en determinados momentos, que hace rato decíamos la escuela, creo que ahora, por ejemplo, se ha trasladado al espacio público, porque pues si es de noche y eres mujer no deberías de salir, pues porque si ese es un lugar en donde no hay una práctica que logre sostener y demostrar lo imponente que es la masculinidad tradicional, pues entonces tu hombre tampoco deberías estar ahí. Y si entonces tú eres un hombre hecho y derecho, pues ¿por qué te vas a meter a la cocina? Como de qué, ¿por qué tendrías tú que saber cocinar, no? Entonces, estas realidades que son nuestras microestructuras, o es lo que llaman la capilaridad, cómo es que todo esto que sucede a manera macroestructural y que son discursos que muchas veces desconocemos sus orígenes, pues están surtiendo efecto de la forma en la que entendemos nuestras identidades y las capacidades sociales que tenemos a través de ellas. Entonces, es cierto que toda educación es sexual. Bueno, yo a título personal pensaría que sí, hay muchas situaciones vinculadas a nuestros mundos y a nuestras experiencias materiales que están asociadas con estas, eh, pues sí, estos discursos macroestructurales que se han creado y que si acudimos a autores como Foucault o como Butler, pues entendemos que tiene una finalidad, ¿no? Y esa finalidad es sostener determinadas dinámicas y es potenciar determinadas desigualdades. Eh, Me gustaría invitarles por ahí, si tienen chance, a que vayan a revisar esta publicación de Gail Rubin. Plantea una cosa muy interesante que le llama el círculo mágico de la sexualidad, en donde coloca y explica un poquito como si estuviéramos hablando de mapas o de focos, como que todas las formas de las manifestaciones de la sexualidad y las prácticas de la sexualidad que se conocen como normales
y que yo más bien llamaría normativas, se encuentran dentro de este círculo. Ahí alcanza a dar la luz, pero cuando la persona tiene prácticas fuera de este círculo central, pues entonces ahí ya no hay luz, ya no se alcanza a ver. Cuando no lo alcanzamos a ver, pues entonces no es comprensible para el mundo. Cuando no es comprensible para el mundo y para los códigos sociales en los que vivimos, pues empieza un problema, porque entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tengo aquí? ¿Cuál es mi función en este mundo? ¿Qué lugares debería ocupar? Ahí aparece el discurso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tengo determinadas inquietudes o cuando tengo determinadas experiencias de vida que no están inscritas dentro de los discursos normativos? Entonces, ¿tendría derecho a existir? ¿Yo no tendría derecho a existir? ¿Mi existencia tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Qué es lo que tengo que hacer para volverme una persona legible para el mundo en el que vivo? ¿Cuáles son esas? Las tecnologías de género, por supuesto. Todo lo que se sale por allá, todo lo que se sale de lo normativo, entonces se vuelve abyecto. Y todo lo abyecto, pues no tiene cabida en el mundo social y en las estructuras institucionales en las que, a través de las cuales vivimos. Voy a tomarme un momentito por aquí para ver las preguntas. Ok, dice por aquí Claudia nos pregunta, ¿qué palabras deben evitarse en el discurso para que el mensaje no sea malinterpretado y no caiga en un cliché? Híjole, pues creo que esta es una pregunta bastante capciosa porque creo que un discurso que es plenamente consciente de cuáles son los efectos que está teniendo, en primer lugar, es un discurso informado. Muchas veces no tenemos las respuestas para poder orientar o para poder acompañar de una manera pues muy adecuada porque pues es cierto, no venimos al mundo sabiéndolo todo. Entonces, creo que el primer paso es habilitar el conocimiento, alimentar la duda, alimentar la curiosidad. A través de ello es que vamos a tener esta posibilidad de entender estas múltiples formas de experiencia de vida en la que nos confrontamos hoy y que de repente parece un poquito complicado, ¿no? Incluso es algo que plantea por ahí Sarah Ahmed, que hace sociología de las emociones y dice, oye, pues es que cuando llega una situación que te rompe el esquema, que se sale de tus márgenes de conocimiento y de experiencia, pues a veces puede ser difícil inclusive tener una buena reacción a él, ¿no? Porque lo primero que tienes que defender siempre es tu estabilidad. Y es una reacción que de repente se da incluso de manera autónoma, ¿no? Buscas mantener y buscas salvaguardar tu integridad física, moral, tus creencias, tu integridad psicológica. Entonces, en el momento en el que nos confrontamos a estas situaciones que se salen de estos márgenes, pues usualmente a lo que vamos es a la invalidación, ¿no? Así como de, a ver, espérate tantito, junta tus piezas y piensa bien qué es lo que me quieres decir para que ahora sí yo tenga la capacidad de darte una respuesta. Entonces, creo que no va tanto a determinar qué palabras podemos o no utilizar en las construcciones discursivas, sobre todo cuando alguien nos pide orientación, pero creo que tiene que ver más con prácticas que tenemos que habilitar, que ahorita voy a hablar más adelante. Eh, no creo que haya una situación de palabras o no que debamos usar, porque las palabras o no que debamos usar en determinados momentos tienen que ver pues con los contextos particulares que estamos atendiendo. Si voy a atender una situación que tiene que ver, por ejemplo, con una identidad trans, pues ahí a lo mejor lo ideal sería pues tratar de alejarnos a palabras que remitan a categorías patologizantes, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas categorías? Pues criterios diagnósticos o repetición de discursos que no conocemos adecuadamente. Un discurso, por ejemplo, que ha dañado y ha generado daños a lo largo en las comunidades trans, pues tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con la idea del cuerpo equivocado. Entonces, uy, de repente llega esta persona que dice, no, pues es como que yo tengo una situación con el proceso que estoy viviendo, como que no me hallo con esta identidad con la que se me ha criado y se me ha socializado. Pues de repente imagínense que llega esta personita que está toda perdida y no sabe qué hacer y no sabe a quién recurrir, y viene una reproducción del discurso médico patologizante. Ay, es que a lo mejor es una persona trans y estás en el cuerpo equivocado. Ay, ya me dijeron que estoy en el cuerpo equivocado. Uy, ahora no solamente estoy experimentando confusión, sino que a lo mejor existe el riesgo de que empiece a experimentar incomodidad en la forma en la que estoy habitándome. Entonces, ese, por ejemplo, es algo muy
específico a una experiencia de identidad trans, por ejemplo. Eh, no sé, creo que podríamos recuperar eh, muchos ejemplos, pero sería visitar, ¿no? Como ponernos en ese lugar de crear escenarios hipotéticos en donde podríamos confrontarnos a ciertas manifestaciones de la diversidad sexual. Y esto también implicaría entender que hay ciertas construcciones discursivas que han generado heridas en estas comunidades, en estas colectividades. Y que, insisto, muchas veces no son discursos que producimos a título personal, sino creo que aquí es importante entender que estamos colocándonos también en una posición de prosumidores. Consumimos los discursos porque para nosotros, nosotras, nosotres es necesario consumirlos para poder entendernos en el mundo en el que existimos, pero a la vez las reproducimos y las reproducimos en función de nuestras posibilidades de reproducción discursiva. Ahí también estamos haciendo elecciones discursivas para poder posicionarnos políticamente ante determinadas situaciones de la vida, ¿no? Entonces, pues sí, no sé si haya una lista de palabras específicas que tendríamos o no que usar, sino que esto depende de cuáles son las necesidades de la persona que nos está pidiendo orientación. Y en ese sentido, pues creo que vale la pena también ser conscientes que una mayor apertura, una mayor sensibilidad, una mayor capacidad de habilitar herramientas en situaciones diversas que ocurren hoy día, pues implican que tenemos la obligación de seguir formándonos y que en materia de diversidad sexual, pues tendremos que pensar y tendremos que hacer esta visita sobre pues, cuáles han sido estas situaciones o estas narrativas que han resultado perjudiciales para dichas comunidades de la diversidad sexual y que además también habilitan realidades, ¿no? Realidades de violencia, de discriminación, de agresiones físicas, de agresiones sexuales, y si trabajamos con poblaciones que viven con discapacidad, pues eso implica una responsabilidad de nuestra parte para entender cuáles han sido estas lógicas y estas genealogías y qué han producido en estas poblaciones, si estos discursos que se han habilitado les han permitido pues tener acceso a mayores posibilidades de inclusión o al contrario, ¿no? Eh, entonces, sí, pienso que esto más tiene que ver con el ejercicio de revisar cuáles son nuestros presupuestos, qué es lo que pensamos y qué es lo que suponemos respecto a determinadas realidades y experiencias de vida, y también implican una responsabilidad de formación y de búsqueda y de producción de criterios, porque recordemos que nuestro trabajo orientando y tutelando juventudes, pues no es como que alguien venga y nos pida orientación y nos pongamos una sotana para dar una respuesta desde la moralidad, ¿no? O que nos pongamos una bata de psicólogo para darle una respuesta desde, o sea, esto más bien creo que tiene que ver con tener las posibilidades de ofrecer los abanicos, de dar opciones para que la persona también asuma una, pues, un puesto activo, un papel activo dentro del desarrollo de esta identidad, ¿no? Entonces, no sé, Claudia, si pude contestar bien tu pregunta y si no, creo que iremos profundizando un poquito más para poder, pues sí, complejizar un poco más este asunto. Tengo la mano levantada de Patricia Plasencia. No sé si quieres participar, ¿tienes alguna pregunta? No, no hay, yo creo que hay un error. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Patricia. No te preocupes. Y bueno, pues es la cosa con el discurso, ¿no? Entendemos entonces que hay verdades que están institucionalizadas y que son producidas por determinadas estructuras y eso determina la forma en la que vamos a funcionar socialmente. También entendemos que para poder marcar un lugar en nuestro mundo tenemos que consumir, que masticar, que digerir esos discursos para poder definir pues, hacia dónde nos estamos moviendo en el mundo. Y que finalmente esta interacción entre estructuras, entre realidades, entre posibilidades y discursos, pues también habilitan el desarrollo de una identidad. Y esto es algo que les decía, a través de los estudios culturales de Stuart Hall podemos rastrear en la época de la Ilustración, donde solamente existía la identidad nuclear, que podríamos rastrear, por ejemplo, el sujeto del posmodernismo, en donde ya se plantea que existe la posibilidad de desarrollar herramientas y formas de respuesta que se articulan según las características contextuales. Y tenemos otras corrientes, ¿no? Como las postestructuralistas, que dicen, ajá, pero
tenemos que entender que hay muchas estructuras y que hay muchas agencias o que hay muchos mecanismos y dispositivos de control que están operando de manera simultánea. Y por tanto, pues nuestra identidad también se forma de desarrollar esas herramientas que nos permiten responder cada una de estas estructuras que están ejerciendo sus acciones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas todo el tiempo, 24 horas del día, 7 días a la semana, 364 días del año. Entonces, em, en la actualidad existen otras problemáticas y creo que en las últimas semanas nos hemos dado cuenta de la potencialidad que tienen los discursos y los afectos y que definitivamente hay una dimensión afectiva del discurso, esa que nos permite posicionarnos, insisto, esa dimensión que nos permite decir, es cierto que yo puedo tomar estas características culturales para construir quién soy, es cierto que si esto no me gusta lo puedo desechar y lo puedo cambiar por esto otro y que estos están articulándose de manera cotidiana. Se articulan y se están moviendo de manera tan constante que de hecho ya no nos damos cuenta de que existen. Pensamos que las cosas son así porque así son y ya, y la realidad es que pues hay otras estructuras detrás haciendo estos efectos para que las personas pensemos y actuemos de determinadas maneras, ¿no? Y algo que es importante entender, pues son las articulaciones de estas dimensiones afectivas en el discurso, hoy día en un lugar que es importante voltear a ver, que son las TICs. ¿Qué onda con el Internet y con lo que estas redes sociodigitales están produciendo en nuestras identidades? Aquí yo les traigo este ejemplo de Turtle, que en el 2015 hace un artículo que habla acerca del poder del habla en una era digital y justamente empieza a problematizar algo que más adelante eh, eh, pues comparte con Byung-Chul Han, un filósofo que no muchas personas les cae bien por su forma de escribir, pero que me parece muy interesante cómo podemos pensar de manera articulada cuáles son los efectos ahora también de la discursividad digital en la consolidación de las identidades en jóvenes. Y es que por ahí podríamos pensar que hoy día resulta complicado entender cuáles son los límites entre la identidad digital o la identidad virtual y la identidad física, la identidad material, porque se plantea que estamos llegando a un punto en que esta línea está difuminada y que entonces es fácil confundir en qué momento o en qué lugar nos estamos posicionando aquí y ahora, ¿no? Eh, es tan fascinante esta teoría de las identidades virtuales y de las potencialidades que justamente hoy día estamos haciendo una producción y reproducción de discurso. Me están escuchando 106 personas. Todo esto que les estoy diciendo podrían ustedes pensar que no importa o habrá quienes tengan mucho interés, pero todo lo que vamos a compartir hoy de lo que estamos hablando tiene un efecto en la manera en la que podemos percibir y podemos articular respuestas ante las necesidades que tenemos en el mundo. Y se ha vuelto tan complejo y tan sofisticado que al día de hoy podemos estar 107 personas conectadas hablando de estas situaciones y reflexionando al respecto. Entonces, esto también sucede con las juventudes. Lo que está sucediendo ahora es que, bueno, si nos vamos un poquito a la teoría de Foucault sobre la biopolítica, recordemos que nos habla de dos cosas, ¿no? Hay dos ejes fundamentales en esta teoría de normalización, que el primero pues es la biopolítica, cómo estas estructuras de control y de normalización y de gobierno del mundo, de la cultura y de la sociedad accionan para que nuestros cuerpos se manifiesten, se muevan, se habiten, de formas muy específicas en el mundo en el que vivimos. Eh, por otro lado, cuando pensamos hace rato en la diapositiva del torbellino les explicaba un poco, según la teoría de Teresa de Lauretis, que hay microestructuras, mesoestructuras y macroestructuras. Bueno, Foucault nos dice un poquito así, ¿no? Pues hay ciertas estructuras gigantescas, ciertas macroestructuras que tienen la posibilidad de dictaminar cuál es la valía del cuerpo, cuál es la función del cuerpo en la sociedad, cuáles son los cuerpos que merecen vivir, que merecen ser cuidados, que merecen ser protegidos. Y aquí, pues, es la invitación a empezar a pensar de manera interseccional, ¿no? Nos cruzan muchas situaciones de manera diferenciada y esta diferenciación se encuentra en dónde nacimos, cuántos años tenemos, cuál es nuestro género, cuál es nuestra situación económica, cuál es nuestro color de piel, etcétera.
Esto habilita ciertas cosas, ciertas experiencias de vida posibles o imposibles de alcanzar que habitamos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de anatomopolítica, pues estamos refiriéndonos a cómo estas estructuras han producido formas de habitación del cuerpo, relaciones propias con la propia experiencia, la propia identidad, la propia corporalidad. Entonces, a raíz de estas situaciones asociadas a que se está empezando a borrar esta línea en la que estamos construyendo identidades materiales que alimentamos de esta conversación frente a frente, pues también estamos empezando a crear identidades digitales, ¿no? Y aquí aparece Liu Han, que les decía, no a mucha gente le cae bien, y pone en el centro este término de la psicopolítica. Ahora estas estructuras no solamente van a dictaminar de qué manera utilizamos nuestros cuerpos para los fines que sostienen estos regímenes y estas estructuras, sino que también están utilizando nuestras psiques. ¿De qué manera? Por supuesto, a través de las redes sociales, ¿no? Lo vemos cuando nos metemos al Instagram y de repente tenemos un chorro de trabajo y decimos, ay, no, ya es domingo y no terminó de trabajar y nos metemos a ver a nuestro compañero que no hacía ninguna tarea en la universidad y está viaje y viaje y viaje y viaje y viaje y viaje y eso produce efectos emocionales en las personas, ¿cierto? Hay las aspiraciones, eh, las expectativas, las exigencias del mundo ya no solamente recaen en una vida material, también están recayendo sobre cada una de las personas de una manera virtual. Y eso definitivamente nos deja en un lugar de saturación. Entonces, hablamos también de un ser saturado. El ser saturado, por supuesto que está saturado porque estamos viviendo en un mundo que está patas para arriba y que además nos llena y nos bombardea de tecnologías de la comunicación. Porque si la persona te mandó un WhatsApp y no le contestaste por WhatsApp, pues ya te mandó un mensaje por Facebook. Si no le contestaste por Facebook, pues ya te mandó un mensaje por Instagram. Y de repente estaba aburrida tu amiga y esa misma que te estuvo buscando por todos lados y se metió al TikTok y te mandó un video por TikTok y te escribió un mensaje por ahí. Entonces de repente dices, híjole, estoy tratando de atender una vida material que me está exigiendo una presencia y el desempeño de determinadas herramientas mías para poder sobrevivir a este mundo. Y luego al mismo tiempo me estoy confrontando a que esta misma exigencia la estoy viviendo a través de plataformas digitales, ¿no? Y que además si no marco postura y si no me hago presente en estas plataformas, pues va a haber otras 708 redes desde donde las personas me van a venir a buscar para preguntarme pues, qué es lo que está pasando, platicarme cosas, decirme el chisme, este, o vaciar o utilizarme como bote de basura emocional, ¿no? Entonces, eh, quiero invitarles a pensar en cómo no solamente es que vivimos en una realidad que está habilitada y que está sostenida a través de estos ejes, que son estos ejes que les presento porque son los ejes que conozco y que he estudiado de manera más cercana, sino que hay ahora también otras herramientas. Aquí pongo, no sé quién ha visto El Señor de los Anillos, pero aquí en El Señor de los Anillos pues estaba este personaje, ¿no? Que a mí me hacía pensar en el panóptico de Foucault, esa estructura desde donde se empieza, desde donde se alcanza a ver todo, ¿no? Y que está constantemente vigilante. Entonces, este ojo está viendo todo lo que pasa. Este ojo está al tanto de lo que sucede en el mundo material, en la calle, en los lugares a los que vamos a comer, a los lugares en los que vamos a estudiar, pero también está hipervigilante en las redes en las que nos desenvolvemos y que tenemos que aceptar que hoy día las juventudes están muy orientadas a desarrollar estas identidades desde los espacios virtuales. Entonces, definitivamente están bajo un estado de hipervigilancia. A las juventudes las vigila todo el mundo, las vigilan pues estas estructuras que estamos de este lado en el mundo material y que tenemos el discurso de que queremos que lleguen a ser alguien en la vida, ¿no? Y que para uno es bien fácil emitir esa narrativa de quiero que seas alguien en la vida, cuando no podemos apelar a que esa construcción de lograr algo, de llegar al éxito que puede tener esa persona que estamos acompañando, esté inserta en la lógica que tenemos como tener éxito, ¿no? Entonces, nos estamos confrontando a juventudes que están sumamente saturadas, que están sumamente vigiladas, y que tienen una respuesta afectiva a un discurso que está constantemente articulándose en el mundo material por cómo deben verse, a qué deben oler, porque las personas jóvenes huelen a chivo y hay que decirles que se pongan desodorante.
Entonces están en una hipervigilancia material, pero también están en una hipervigilancia en donde cientos de miles de millones de personas están al tanto de lo que están haciendo y diciendo a través de sus redes sociales, abro comillas en Arial 75, personales. Porque aquí aparece una cosa tremendamente importante y es la huella digital. Esa huella, este rastreo de decisiones, de narrativas, de fotografías, de experiencias que dejamos en las redes y que nos van a perseguir para toda la vida porque están en ese espacio que está diseñado para poder vigilar, que está diseñado para poder demostrar a la gente, pues, qué es la plenitud, ¿no? En dónde deberíamos de estar viviendo, qué deberíamos de estar haciendo. Entonces es importante que entendamos de qué maneras estamos comprendiendo la juventud, ¿no? Y es cierto que cuando pensamos en juventud pensamos en rebeldía, pensamos en resistencia, pero quiero invitar a pensarles a ustedes y luego de ver que hay tantos mecanismos a manera cultural, estructural y ahora también digital que están ejerciendo fuerzas sobre las juventudes, ¿ustedes no sentirían resistencia por esos discursos que circulan? ¿No sentirían desconfianza por algunos otros discursos en los que no sienten identificación? Entonces, eso es un punto pues fundamental, ¿no? Creo que hay algo que quiero enfatizar, es el hecho de que tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de juventudes no hablamos de procesos de linealidad, ¿no? La juventud no es un producto. A veces pensamos que una identidad juvenil es un producto, ¿no? Entonces, así, pues la persona ya llegó y el producto del momento y el producto que en este momento de su historia me puede entregar es la rebeldía. Les invito a pensar en que nuestras identidades son procesos y son procesos que se van alimentando y se van transformando de todos estos elementos, de los discursos que nos rodean, de lo que se nos dice que podemos ser o que no podemos ser, de lo que se dice que se espera de uno y que por supuesto uno puede desarrollar afinidades, pero también puede desarrollar resistencia. En este sentido, tenemos que ser muy inteligentes en las formas en las que tenemos que acercarnos, sobre todo cuando ya hemos entendido que muchas veces nos acercamos desde el adultocentrismo. De nuevo, comprendiendo el adultocentrismo como este régimen de verdades que yo he construido a través de mi experiencia y que es importante entender que este régimen de verdades también es subjetivo porque no todas las experiencias adultas son las mismas, dependen de nuevo de esta perspectiva interseccional, ¿no? De dónde venimos, en dónde nacimos, cuántos hermanos o hermanos tenemos, cuál es nuestro nivel educativo, cuál es cuáles son nuestros orígenes étnicos, cuáles son nuestras posibilidades económicas. Todos estos regímenes de verdad se construyen a través de las experiencias. Pero hay una cosa que me gustaría dejarles para reflexionar. Posicionar una verdad, tener en el centro una verdad, invisibiliza todas las verdades que existen alrededor y que no son las nuestras. Por eso creo, yo no tengo la fórmula perfecta para acercarnos a cada quien porque, insisto, somos seres creados identitariamente de manera intersubjetiva, ¿no? De estos espacios, de estos símbolos, de estas creencias, de estas ideologías, de estas finalidades este, políticas, de estas orientaciones culturales que tenemos alrededor nuestro. Por tanto, tenemos que pensar en una solución para acercarnos a cada persona desde esa necesidad que tiene. No podemos pensar en una solución pues normativa, porque eso de nuevo implicaría tratar de universalizar o de generalizar todas las experiencias que las juventudes tienen el día de hoy. Entonces, creo que el primer paso para poder lograr un acercamiento asertivo es analizar esas situaciones con los ojos de hoy. Hace ratito, al principio de la ponencia, les pedí por favor que pudieran pensar en eh, una situación que les hizo sentir como en un torbellino, que se acordaran que sentían, que se acordaran que pensaban, y en función de ello pudieran hacer esta visita a su pasado. Me atrevería a decir que probablemente fue un ejercicio difícil porque visitamos nuestra historia con nuestra mente adulta, porque visitamos esas experiencias que tuvimos, pero ahora las leemos desde otros lados, los leemos desde los lentes de la moralidad que nos ponemos hoy día. Entonces, analizar las situaciones por las que pasan las juventudes el día de hoy
implica ponernos los lentes del día de hoy. A veces acudimos a frases como en mis tiempos, o antes, o ustedes son ahora, o los muchachos de ahora. Esto definitivamente es un proceso de invalidación, porque entonces esta realidad que tú habitas hoy no es tan importante y no es tan valiosa como la que yo habité. Esta necesidad que tú tienes el día de hoy, pues no tiene tanto sentido como la necesidad que yo experimenté. Entonces, creo que el primer paso es aprender a analizar las situaciones desde los ojos de hoy. ¿Cómo es que hoy, 25 de septiembre del 2025, estamos comprendiendo la juventud? ¿En dónde se están ubicando? La segunda parte, pues definitivamente es escuchar atentamente sus experiencias y validarlas. Siempre acudimos al por qué te preocupas por esto, estás exagerando esto otro, es que esto de que te preocupa no tiene sentido. Bueno, si a la persona que te está pidiendo orientación le preocupa, entonces tiene todo el sentido del mundo. Insisto, si somos tutores y si somos encargados, encargadas, encargadas de crianza, entonces tenemos que buscar esas formas de restablecer esos mecanismos de confianza, porque a mí me resulta tremendamente preocupante darme cuenta de que hoy las juventudes tienen más confianza de acercarse y de contarle sus preocupaciones a una inteligencia artificial que a una persona. Y finalmente, pues la parte de ofrecer información y opciones, porque pues no tenemos ni el papel ni las facultades para determinar la forma en la que la persona va a vivir su vida, ¿no? Hay un punto esencial en la Declaratoria de los Derechos Humanos, en la parte uno, y es que todas las personas tienen libre derecho al desarrollo de su identidad. Y en ese sentido, pues entonces no estamos en posición de tomar decisiones por nadie. Nuestra posición como orientadores es ofrecerles la información y las opciones necesarias para que las personas puedan construir una autonomía y una agencia, porque no queremos formar seres pasivos, no queremos formar seres sexuados que son pasivos y que se dejan llevar por este huracán que nos arrastra hacia su centro y que ya vimos que muchas veces no es funcional porque detona prácticas y detona problemáticas como la que tuvimos desafortunadamente este lunes en uno de los planteles de formación media superior. Ese es un efecto de la materialización de los discursos. Ese es un efecto de la forma en la que hemos creado estas narrativas sobre la que las personas tenemos que ser, cómo debemos relacionarnos. Y quiero poner esto aquí que me parece sumamente preocupante porque a pesar de que estamos hablando sobre acompañamiento a juventudes LGBT, no podemos dejar afuera que todas estas personas que tienen una forma que les funciona, esta forma de vida normativa, voy a poner entre comillas, que es pues lo que conocemos o contemplamos como lo normal, pues vemos que es algo que tampoco ha funcionado y que también está generando estos efectos en personas que no necesariamente pertenecen a las diversidades. Entonces es necesario que pensemos en la habilitación de herramientas que incentiven la autonomía, que, per- que permitan a las personas jóvenes tomar sus propias decisiones, pero que también estimulen la agencia, entendiendo que no somos seres pasivos. Si bien estamos sujetos, estamos suturados a un sistema cultural, sí tenemos responsabilidad sobre las decisiones que tomamos, sí tenemos responsabilidad sobre los discursos que emitimos. Y todo eso que hacemos tiene efectos sociales, no solamente en la persona inmediatamente al lado mío, sino pues puede ir más allá de estos espacios, ¿no? Por eso es que hace rato les presentaba esta diapositiva sobre las identidades virtuales y cómo es que se están jugando y se están negociando hoy día. Voy a abrir el chat para poder ver un poco de los comentarios que están poniendo. Nos comentan que, pues sí, posicionar una verdad invisibiliza varias otras, que es importante sí ponernos los lentes del día de hoy para poder hablar y pensar eh, pues de qué manera nos estamos posicionando. Nos dicen por aquí también que consideran que dependen del contexto porque, eh, claro, y nos comentan que es importante que las juventudes también conozcan las historias y el pasado. Claro, eso es una realidad innegable, ¿no? Dicen por ahí, hay dichos muy famosos que apuntan al hecho de que desconocer nuestras historias nos ponen en riesgo de recaer en patrones que han sido nocivos. Pero ojo, el hecho de que compartamos estas experiencias no quiere decir que tengamos la capacidad de invalidar estas otras que están viviendo las juventudes.
Y sí es cierto, ¿no? Insisto, yo no tengo la combinación lingüística específica o la construcción gramatical adecuada, porque esto es algo que tenemos que buscar dentro de la propia comunicación que establecemos con la persona que nos está yendo a preguntar cosas o que tiene dudas eh, sobre determinadas situaciones de la vida. Eh, ¿Cómo se puede orientar a un alumno cuyo discurso puede entenderse como parte de una violencia de género? Pues no entiende cómo es que agreda a sus compañeras. Híjole, yo creo que, bueno, algo que me ha funcionado a mí particularmente ha sido no trabajar directamente los temas. Algo que, eh, algo que me he encontrado es que usualmente cuando tenemos resistencia a determinadas temáticas y nos llegan así de, oye, vamos a hablar de esto en específico, pues las personas ya ponen su barrera, ¿no? Ya tenemos un posicionamiento y ya tenemos una orientación ideológica. Todas las personas la tenemos invariablemente. ¿Cómo lo podemos atender? Pues ahí viene el ejercicio de la vista fina. Vamos a ver cuáles son estas manifestaciones. ¿De qué manera se está manifestando la violencia machista, por ejemplo? ¿No? ¿De qué manera se están manifestando los discursos de odio? Entonces, cuando empezamos a ver como a detectar los lugares desde donde surgen, es en donde podemos ir atendiendo pues estas situaciones, ¿no? A veces vienen desde lugares afectivos y que como, bueno, no hay suficientes herramientas para hacer una adecuada gestión emocional. Ok, a lo mejor antes de entrar por aquí tenemos que empezar a trabajarlo desde el tema de los afectos, ¿no? Bueno, ¿cómo es que tú lo has vivido? ¿Cómo es esto que te hace sentir? Algo que me ha ayudado mucho es encontrar códigos en común. Cuando tenemos códigos en común es más fácil llegar a entendimientos porque como que, eh, pues sí, cuando encontramos determinadas afinidades, inclusive con grupos o con experiencias de vida que nos resultan muy ajenas, pues ese es como el primer paso al acercamiento. Ya que tenemos este acercamiento, es que se empieza a volver posible hacer estas reflexiones, poner en la mesa determinadas situaciones, pedirle a la otra persona que piense cómo le ha afectado, cómo lo ha vivido. Entonces creo que la forma en la que se diseña la aproximación para atender una manifestación de violencia o una manifestación de discurso de odio, eh, pues de una manera no punitiva, porque hay muchas formas en las que lo podemos hacer, pues a través de esa detección fina, de pues cómo se está manifestando, de qué manera, eh, justamente en qué discursos o en qué estructuras está sentado este posicionamiento que tú estás emitiendo. Entonces pues eh, es un trabajo bastante arduo de observación, de análisis, de reflexión, y que como tutores no solamente implica que estemos ahí observando 24 horas cuáles son las situaciones que están viviendo el estudiantado, sino también implica hacer una revisión de cuáles son nuestros propios presupuestos y de qué manera estas cosas que yo creo y estas cosas a las que me resisto están interviniendo en la forma en la que comunico, en la que diseño soluciones para atender estas problemáticas. Entonces, en realidad es un trabajo, pues, de muchos ejes, ¿no? Como tiene muchas aristas y muchos vértices en los que como personas que tutorean y que orientan, pues el primer paso es entender, voltear los ojos hacia adentro y decir, bueno, ¿en qué lugar estoy posicionándome yo? ¿De qué manera estoy posicionando estas creencias, estos presupuestos, estos prejuicios, estos estereotipos? ¿De qué manera los habilito? Y luego lograr hacer este ejercicio de espejo, ¿no? Sobre las soluciones punitivas, híjole, ahí es algo que me cuesta trabajo pues pensar de qué manera se puede articular, porque definitivamente hay situaciones de violencia que se tienen que abordar de manera inmediata y que tienen que ser señaladas, ¿no? Aunque bueno, aquí es en donde también entran en acción los protocolos que tenemos dentro de las instituciones. ¿De qué manera es que podemos accionar y cuáles son los pasos a seguir en determinadas realidades, ¿no? En determinadas situaciones. Entonces, yo te recomiendo que el abordaje se pueda hacer desde ahí, desde un poquito en dónde estoy, cuáles son mis conocimientos, cuáles son mis discursos, de qué manera yo me estoy posicionando, qué información estoy mandando, etcétera. Eh, por ahí va la cosa. El punto es, necesitamos dar información. No vamos a decidir de qué manera se va a adscribir políticamente la persona o de qué manera se va a orientar ideológicamente la otra. Lo que sí tenemos es la posibilidad de ofrecerles información, de decir, oye, esto que estás haciendo tiene estas implicaciones. Oye,
esto que estás diciendo, a lo mejor tú no lo entiendes de esta manera, pero sucede de esta otra forma, ¿no? Y pues a través de estos ejercicios y de validar de dónde vienen estas inquietudes, también aparecen pues otras dudas, ¿no? Otras formas de identificarse y de comprender lo que está pasando en el mundo. El discurso, les decía, es particularmente importante y ahora también acentuando en diversidad sexual. Esto es algo con lo que yo me encuentro de manera muy constante. Hay mucha resistencia en habilitar estrategias discursivas que también permitan la identificación de personas de la diversidad sexual dentro de determinados espacios. Esta, esta, este trabajo, estos estudios sobre el discurso o estos posicionamientos sobre el discurso incluyentes no son algo nuevo. Si bien creo que se empezaron a hacer más populares a raíz de pues, cosas que circularon en las redes después de la pandemia, eso también ha producido que se hagan discursos, ¿no? Que se creen ideas acerca de lo que implica el discurso inclusivo. Y que en este sentido, pues refiere al uso de estrategias verbales y no verbales que procuran intercambios comunicativos que sean equitativos y respetuosos, que permitan visibilizar a todas las personas en igualdad de condiciones y también permitan reconocer la diversidad en razón de eh, identidades exogenéricas, de edades, de etnias, clases y corporeidades. Aunque todo esto empieza a tener un foco como en el 2020-2021, pues hay toda una historia de trabajo detrás del discurso incluyente que definitivamente nace desde los feminismos. Eh, Algunas personas lo colocan en los 70s, otras en los 90s, pero si bien es algo de lo que se empieza a hablar en los 70s, en la década de los 70s, pues no se empieza a atender de manera institucional hasta los 90. Entonces estamos partiendo de que, pues si decimos que el discurso crea realidades, pues también la forma en la que lo habilitamos, pues tiene efectos en las manifestaciones de estas experiencias de vida. Hace rato les planteaba esta narrativa de que me encontré en redes de que en las escuelas las niñeces tienen que aprender a entender cuando el masculino genérico se refiere a todas las niñeces y cuando no, cuando solamente se refiere a los niños. Entonces, aquí empezamos con un uso histórico de la lengua. El lenguaje clásico, pues es el masculino genérico, ¿no? Todos decimos, pues cuando hablo con O me refiero a todos. Pero no se vayan a meter a la facultad de psicología en donde en un salón de clases haya un varón y 25 compañeras, porque si decimos todas y compañeras, pues el compañero se le va la boca chueca porque lo estamos invalidando, ¿verdad? Entonces, hay momentos en los que aparentemente el discurso masculino, el uso histórico del masculino genérico, pues apela a la representación de todas las personas, pero son estos movimientos feministas que dicen, bueno, es que no solamente está habilitando una realidad material en el mundo en el que vivimos, sino que existe un lugar muy importante en donde se habilitan mecanismos discursivos y que tienen injerencia directa en la vida de las personas. Y estos son los documentos jurídicos y políticos. Entonces, cuando se hacen declaraciones de derechos humanos, pues son las declaraciones de los derechos del hombre. Si nos vamos a Google y pongan ahí, hagan este ejercicio si tienen su celular cerca, abran una ventana de su buscador de preferencia y pongan evolución de la humanidad. Seguramente el 90% de las imágenes que se encuentren dirán la evolución del hombre. La mujer no evolucionó entonces, ¿verdad? Eso es aparentemente lo que este discurso posiciona. Entonces, en los 90, la Real Academia de la Lengua Española nos da permiso de decir, oigan, pues es que creo que sí es necesario que el Estado revise sus documentos. Y se dan cuenta de que efectivamente todos los documentos estaban redactados en masculino genérico y que por supuesto esto podía tener implicaciones en la aplicación de determinadas leyes. Entonces, esta institución, la RAE, que como ustedes saben no tiene la función de controlar el idioma, sino de reportar las convenciones sociales lingüísticas, pues dice, bueno, les vamos a dar la permisa de que puedan utilizar diferentes propuestas discursivas desde posicionamientos políticos. Estos son impulsados por el movimiento feminista y también proponen la ruptura del discurso sexista. Esto inicia una tradición de reflexiones alrededor de los usos del lenguaje asociados a la diferencia sexual. Y es entonces que nos dicen, bueno, les vamos a dar permiso de utilizar una estrategia que no nos gusta porque va en contra de la economía del lenguaje. Les vamos a dar el permiso de duplicar. Entonces, cuando hablamos de duplicaciones, podemos pensar en un presidente que tuvimos aquí en el sexenio posterior a los 2000,
y que le copia una estrategia discursiva a un grupo que ya lo estaba habilitando, que eran los grupos zapatistas, por ejemplo, ¿no? Entonces decían mexicanos y mexicanas, niños y niñas. Aquí se estaba ya poniendo en marcha una estrategia de discurso incluyente que es el desdoblamiento. Este responde a estrategias de discurso incluyentes no sexistas, porque aunque podemos pensar que la lengua no es sexista per se, pues en realidad a su nivel, pues yo me atrevo a decir que hasta léxico gramático sí tiene usos, ¿no? Por ejemplo, pues los nominales asimétricos o los duales aparentes, ¿no? Que si tú vas y buscas en el diccionario mayor, pues te encontrarás que a lo mejor es una persona del ejército con un cargo de poder y de mandato. Pero si vas al diccionario de la web y buscas mayora, te vas a dar cuenta de que estas palabras se refiere a la mujer encargada de la producción en la línea de las cocinas. Ah, ahí hay una connotación sexista. Y si tú te vas al diccionario y buscas la palabra gobernante, vas a ver que un gobernante es una persona con poder que tiene la capacidad y las facultades para gestionar un estado o una posición política. Pero si tú vas y buscas la palabra gobernanta, te vas a dar cuenta de que una gobernanta es esa mujer encargada de verificar que la limpieza haya sido adecuadamente realizada en los hoteles. Podríamos pensar entonces que el lenguaje no es sexista, pero sí está supeditando una realidad física a un espacio, la cocina y la casa, ¿verdad? Entonces, aquí es una invitación a pensar que la forma en la que habilitamos la lengua sí responde a sostener determinadas dinámicas y jerarquías sociales. Entonces, aquí empieza a ponerse en cuestión el lenguaje sexista y aparecen algunas alternativas asociadas a sus usos no sexistas. Más adelante, por los 2000, de hecho en España encontramos el primer documento periodístico que utiliza el morfema E, como todes, nosotres, amiques, etc. No estaba posicionado en ofrecer una alternativa para nombrar a identidades fuera de los marcos normativos, pero sí estaba pensado en una forma de romper con este binarismo en, pues, el desdoblamiento, ¿no? Todas, todos. Entonces empieza también a surgir una alternativa que es la neutralización y que actualmente esta opción de la neutralización es la que está habilitada hoy día, ¿no? Que es la omisión de todos los artículos masculinos o femeninos genéricos. ¿Cómo podemos llegar a la colectivización? Pues a través de hablar como si construir nuestras comunicaciones como si estuviéramos hablando a muchas personas, ¿no? Y en lugar de utilizar un sujeto específico, pues cambiamos por la palabra persona. Entonces ahí podemos omitir cualquier tipo de marca de género y actualmente, pues esta, por ejemplo, la norma oficial mexicana 035, que está como asociada a todo lo que tiene que ver con salud mental y representatividad, pues asume que es una forma de comunicación bastante útil para no producir sesgos genéricos a través del lenguaje. Bueno, actualmente aparece el discurso inclusivo no binario, que es una propuesta discursiva, pero también ocupa un lugar de posicionamiento político y que ha sido impulsado particularmente por disidencias identitarias. Aquí es en donde he encontrado muchas, he topado muchos con pared, ¿no? La terrible, a todo el mundo le da mucho miedo a la E. Este meme me gusta, dice, cuando pides sopa con un lenguaje inclusivo, le llevaron sope. Pero como tutores les quiero invitar a pensar que existe una diferencia entre género gramatical y género identitario. Entonces, cuando utilizamos esta estrategia, no es necesario que lo llevemos a todos los espacios. No tiene sentido. Es importante que encontremos esta diferencia entre género gramatical y género identitario, porque cuando utilizamos el morfema E, solamente vamos a modificar las palabras que se refieran directamente a la persona que nos ha manifestado su necesidad de ser interpelada a través de este morfema, del morfema E. Cuando he escuchado le mece, le mure, no, esa mesa, ese muro son objetos inanimados que no tienen experiencias sociales de socialización y de desarrollo identitario a través del discurso. No tiene sentido que creemos estrategias discursivas para apelarlas o para validarlas. Son objetos que están aquí. Y recordemos que estos géneros gramaticales se asignan sus artículos de manera fonética. Si vamos al diccionario y buscamos azúcar, vamos a encontrar adjetivo femenino, pero no decimos la azúcar, decimos el azúcar porque atendemos a reglas fonéticas. En el caso del género identitario no opera así.
Cuando vamos a ocupar este morfema, solamente recuerden, lo aplicamos directamente a la persona que nos ha manifestado, desea que sea referida a través de estas estrategias. ¿Cómo vamos a saber a qué palabras le vamos a poner el morfema E y a cuáles no? El truco está en el desdoblamiento. Ya dije hace rato, mexicanas y mexicanos, niños y niñas. Cuando la palabra tiene una posibilidad de duplicación o desdoblamiento, entonces es posible estirarla al morfema E. Si la palabra está neutralizada, no le juguemos al vivo. No perdamos el tiempo porque entonces no tiene sentido neutralizarla, ya está neutralizada. He escuchado, por ejemplo, contigo. Ya sabes, vamos a hacer el ejercicio. Cuando estás con una amiga, dice contigo. Ah, ok. Cuando estás con un amigo, dices contigo. Ok. Artista. No existe artista y artisto. No hay necesidad de llevarlo al morfema E. Por ejemplo, cuando decimos feliz, tú no dices feliza y felizo. No está feliz, la persona está feliz, fin del cuento. Por ejemplo, con contento, contenta, pues si hay un desdoblamiento, entonces podemos estirarlo al morfema E, contente. Cansado, cansada, tiene desdoblamiento, entonces lo podemos estirar al morfema E, cansade. Entonces, aquí creo que residía una de las resistencias más grandes que encuentro y que me he encontrado muy frecuentemente en acompañamiento y formación docente. Mis estudiantes me manifiestan que para poder sentir identidad, para poder validarse a través del discurso, me piden que yo utilice esta estrategia discursiva y a mí me duele el cerebro de pensarlo. Compañeras, compañeros, compañeres, no están aprendiendo otro lenguaje, están siendo sensibles a las necesidades de la persona. No es una cosa tan difícil. Cuando no existía el WhatsApp y mandábamos SMS, ¿se acuerdan que tenías chance de meter 60 caracteres? Y si escribías mal, pues te cobraban un mensaje. Pues ahí escribíamos NTC, como entonces, porque le poníamos una PK, nos comíamos letras para no ocupar tanto espacio. Y ahí sí nos entendíamos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona me pide que me refiera a ella o a ella de determinada forma y yo digo que no puedo, es genuinamente porque no puedes o es porque no quieres o es porque no tienes disposición a aceptar desde tu posicionamiento adultocéntrico que su experiencia de vida es igual de valiosa que la que tú has tenido, aunque sea distinta. Piénsalo desde ese lugar. Y finalmente hay muchas formas y muchas estrategias en las que podemos acompañar a nuestras juventudes. Recordemos que construimos la realidad a través del lenguaje. Los discursos que repetimos de manera cotidiana, nuestras bromas, nuestros chistes, cómo reproducimos nuestros prejuicios, tiene un efecto material de manera inmediata en esa persona que nos está escuchando. ¿Cómo tú puedes tener la certeza de que lo que tú estás diciendo desde la retórica del chiste no tiene un efecto negativo y dañino a la persona que le está escuchando? ¿Conoces profundamente a la persona que te escucha? Fomenta y alimenta tus conocimientos. No venimos al mundo sabiéndolo todo, mucho menos cuando el mundo cada vez se vuelve más sofisticado y más complejo en este sentido globalizante de las identidades. Te invito a pensar que la realidad que tú conoces no es 100% la única realidad que existe. Acércate a esas poblaciones, a estas colectividades, a esos grupos que desconoces y que deseas conocer. Busca fuentes de información que tengan perspectivas interdisciplinarias. No me creas a mí tampoco. Podría yo estar diciendo locuras. Bueno, ve y compruébalo por ti. Ve y busca esta información que te sea útil y que te sea sensible, con la que tú sientas identidad y sientas confianza. Es importante que tengamos estas herramientas para acompañar a las juventudes, particularmente en estos momentos en los que ya vimos que se están confrontando a un montón de discursos, tanto en el mundo material como en el mundo virtual. Recordemos que esta sobreexposición a información, pues también tiene efectos nocivos. Entonces, eso nos deja en un lugar de mayor responsabilidad respecto a estos discursos que estamos produciendo y reproduciendo. No lo sabemos todo, necesitamos seguir aprendiendo. Y finalmente, pues en un mundo donde el lenguaje y el nombrar cosas da poder, recordemos que el silencio es opresión y violencia.
no tengamos miedo de hablar, no tengamos miedo a preguntar, no tengamos miedo a acercarnos y también alimentar esas curiosidades que tenemos. No lo sabemos todo. Recuerden que el lugar en donde nacemos, las ideas que nos compartieron, la forma en la que nos formaron no es nuestra culpa, pero las elecciones que hacemos de los discursos que reproducimos y de las verdades que pretendemos colocar como únicas, sí son nuestra responsabilidad. Entonces, pensemos en ello. ¿De qué manera es que vamos a acompañar sin violentar? ¿De qué manera es que vamos a acompañar sin imponer? ¿De qué manera podemos acompañar sin invalidar? Que creo que es la cosa más importante. Ya vimos nuevamente que estos discursos tienen efectos próximos reales y que pueden ser letales. Hablamos de una población LGBT que tiene altos índices de suicidio y que además tiene un alto nivel de deserción escolar, tanto en secundaria como preparatoria. Pero también pensemos que hay otras personas que están absorbiendo estos discursos y que están legitimando y están articulando formas de violencia. Entonces seamos muy observadores de cuáles son estos discursos que estamos permitiendo articular en nuestros espacios de influencia. Y hablemos, porque recuerden que el silencio es opresión y violencia. Si no se nombran las problemáticas, si no se nombran estas realidades, entonces no vamos a tener maneras de atenderlas. Perdamos el miedo, creo que se vale no saber las cosas. Entonces, acerquémonos a esas personas que inclusive desde su juventud pueden también enseñarnos cosas. Y por aquí les dejo mis contactos, por si desean eh, ponerse en contacto conmigo, si de repente tienen alguna duda específica, si se les presenta alguna situación que no pueden pues resolver, que tienen algún problema, quiero pedirles que tengan toda la confianza de contactarse conmigo. Y bueno, por ahí el maestro Luis Fernando les pondrá una pregunta que les quiero dejar para la reflexión en este momento y que se las voy a mencionar aquí porque creo que es bastante interesante y es bastante fuerte. Quiero que se pregunten, recordando esa cosa que les dije hace rato, así de recuerden ese momento de torbellino en el que ustedes no sabían qué hacer. Si tu versión de adolescente, aquella que sentía frustración, que sentía rabia o que sentía profunda incomprensión por parte de una persona adulta, si hoy esa persona adolescente, si esa juventud te encontrara hoy en tu rol de tutor, tutora, tutore, ¿confiarías en ti y en tu discurso? ¿Eres tú esa persona adulta que necesitaste cuando no sabías cómo resolver cosas en tu juventud? Si te respondes que sí, pues qué padre, ¿no? Has crecido y has aprendido. Si te respondes que no, pues entonces te invito a que repienses tu presupuesto y que entiendas en qué lugar del mundo estás hoy. Muchísimas gracias y espero que se animen a escribirlo. Muchas gracias, maestro. Ya les compartimos justo a través de la asistencia la pregunta. Entonces ahí esperaremos pues sus respuestas y llueven las felicitaciones. José Luis, el maestro José Luis dice excelente tema. La maestra Claudia, un gran expositor, felicidades, qué buena sesión. Muchas gracias al ponente por compartir sus conocimientos. Martina nos pone muchas gracias, licenciado. Me encantó el dominio del tema del expositor y la claridad y forma de exponer. Felicidades, Caleb, me encantó. Sara dice, muchas gracias, excelente exposición. Gracias por compartir, gracias por el apoyo. Muchas gracias, excelente tema y plática, excelente exposición. Marilú, excelente exposición, muchas felicidades. Muy interesante disertación, muy buen tema, muchas gracias, Caleb. Gracias por el ingreso. Gracias por toda la información que nos das. Muy buena plática. Excelente tema, muchas gracias. Sin duda, cada día aprendemos algo nuevo y en este tema mucho más. Muchas gracias por la información, gracias por ser tan claro. Felicidades, excelente presentación. Y bueno, estuvimos conectados en nuestro pico 120 tutores. Agradecerte muchísimo, Caleb. Creo que la claridad de pues traer estos temas que de repente están justo pues en polémica, ¿no? Por la disposición a veces o la resistencia en los espacios donde pues nos encontramos finalmente y establecer un diálogo y ver cómo pues los afectos, el lenguaje nos afecta. Nos deja por ahí, Caleb. No sé si nos quieras volver a dejar rápido tu lámina con el correo. Ahí la pusieron.
Excelente presentación, muy interesante. Y respecto a la última pregunta, dice Sandra, creo que hoy sería la persona que necesitaría esa niña adolescente. Sin embargo, creo que tengo el compromiso de seguirme preparando para ser mejor. Y Claudia Ay, Corona nos dice, sí. gracias por la explicación del uso. Y Caleb nos deja acá su correo. Muchísimas gracias. Pues sin más llueven las felicitaciones. Creo que es necesaria una segunda parte, ¿no? Algunos piden una Oh, segunda parte. Ojalá haya la disposición y maestro, pues nos vamos con todo el se agradecimiento. cumple. Yo feliz, aquí a la orden. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y estoy a sus órdenes. Que tengan bonita noche. Gracias, hasta luego. Bye.